Hola, el día de hoy les voy a hablar acerca del estreñimiento, que es un trastorno muy frecuente que ocurre en las personas. De hecho, más de 30% de la población tiene este trastorno. Entonces, el estreñimiento lo vamos a definir no solamente por un tipo de características, sino que son algunas las características que nos va a llevar a tener estreñimiento. Entonces, el estreñimiento entonces se considera cuando un paciente presenta dos o más de los siguientes síntomas. El primero es número de deposiciones menor a 3 a la semana. Segundo, esfuerzo excesivo en evacuar. Tener las heces muy duras y en forma de bolas pequeñas, más o menos como muestra este cuadro de la escala de heces de Bristol. Entonces, el estreñimiento importante es cuando son trozos duros separados que pasan con mucha dificultad. Y un ligero estreñimiento es como en forma de una salchicha compuesta de fragmentos. Entonces, es más importante considerar la consistencia de las heces que la frecuencia. De ahí la siguiente característica es la sensación de haber evacuado de forma incompleta tras una deposición o la sensación de bloqueo u obstrucción en querer hacer una deposición o necesidad de ayuda para hacer una deposición, ya sean lavados o laxantes, etc. El estreñimiento hay dos tipos, el agudo transitorio o el crónico. Lo que va a diferenciar de esto es el tiempo. El agudo transitorio dura unas pocas semanas o máximo 3 meses. Esto puede ser la causa un viaje por modificaciones de la dieta que haya eliminado fruta o verdura o ambas, enfermedades de enlentecimiento, periodos que tenga que la persona estar en inmovilidad completa o por efecto de algún fármaco que esté tomando por un tiempo. En cambio, el crónico ya se produce cuando es ya mayor de 3 meses. El estreñimiento puede además aparecer con cierta frecuencia durante el embarazo, ¿no? En personas embarazadas. Esto es a causa de algunos cambios hormonales. Entonces, como les había mencionado, el estreñimiento crónico es un trastorno digestivo que afecta aproximadamente al 30% de la población general y más predomina en el sexo femenino, pero este también aumenta en edad avanzada. Entonces podemos clasificar este en dos, en primario y secundario. Básicamente el primario es por un déficit de fibra en la alimentación y malos hábitos dietéticos, de los horarios, de la falta de líquidos, entre otros. Puede también darse por una alteración de la motilidad del colon, que no empuja de manera adecuada el contenido hacia el recto. La otra causa puede ser alteración en la sensación de ganas de evacuar, que sucede cuando hay un recto que sea demasiado grande, o también llamado mega recto, o por algún problema neurológico. Entonces, cuando esto pasa, los músculos no hacen fuerza suficiente, entonces no trabajan de la manera adecuada y se dificulta la defecación. En cambio, en la parte secundaria ocurre más por enfermedades metabólicas, como por ejemplo el hipotiroidismo. Muchas personas con hipotiroidismo tienden a tener estreñimiento también. Las enfermedades neurológicas también como esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, ictus, también pueden causar estreñimiento y enfermedades del colon, como por ejemplo el cáncer de colon. El uso crónico de medicamentos, un uso ya prolongado de medicamentos también, como por ejemplo los antidepresivos, compuestos con hierro, medicamentos alcalinos, por lo general pueden causar estreñimiento. ¿En qué consiste básicamente el tratamiento para el estreñimiento? En el aumento de fibra, tanto fibra soluble como fibra insoluble. Por eso es que se recomienda el consumo por lo menos de 5 al día de entre frutas y verduras para que el colon funcione de manera adecuada. La fibra soluble la encontramos en las frutas, especialmente en las cáscaras de las frutas y en las semillas también de la fruta. Entonces está en la manzana, en las peras, en el aguacate, en los kiwis, en el plátano, en algunas verduras. Y la fibra insoluble, en cambio, está en los granos, por ejemplo, en los garbanzos, en el frijol, en la lenteja, también en las semillas, en los cereales, como por ejemplo la avena y los frutos secos. Cabe recalcar que si es que nosotros licuamos o pelamos
los alimentos, pelamos la fruta, los licuamos, vamos a eliminar esa fibra. No vamos a estar consumiendo suficiente fibra si es que licuamos los alimentos y los cernimos o los consumimos pelándolos, quitándoles la cáscara. El agua también es muy importante el consumo. Recordemos que si no consumimos suficiente agua, las heces también van a tener la tendencia de estar más duras y más secas. Por lo tanto, va a ser más difícil la expulsión. El hábito intestinal es muy importante, ya que el intestino por lo general trabaja más en la mañana, más o menos después del desayuno es cuando se debe promover un hábito intestinal de ir al baño a esa hora. Entonces ya es importante este hábito intestinal porque esto va a ayudar a que haya acostumbrarle al organismo a ir a esa hora al baño, ¿no? Entonces el ejercicio también, especialmente el ejercicio, lo que ayuda es a aumentar la movilidad del colon, del intestino. Entonces eso va a ayudar también a tener una mejor expulsión de las heces. La caminata es lo que más se recomienda en general. Y por lo general los medicamentos o laxantes son cuestionados, ya que si es que una persona se automedica y consume mucho laxante, puede producir un efecto contraproducente, ¿no? Entonces es preferible que si utiliza medicamentos, laxantes, sea mejor recetado por un médico, no automedicarse. Entonces recordemos esto y recordemos que los medicamentos relaxantes se usan solamente en el caso de que ya incluso mejorando los hábitos que les había mencionado, no, en este caso no sigue sin funcionar esto, ahí se recurre a medicamentos relaxantes. De lo contrario, es siempre conveniente iniciar cambiando los hábitos alimentarios y estilo de vida. Eso es todo por hoy entonces. Espero que les haya gustado esta pequeña clase. Nos vemos entonces la siguiente semana. Que tengan un excelente día.